Se anunció un paro virtual, es decir, que los alumnos no asistirán a esas clases de teleeducación. ¿Por qué? Porque hasta el momento el Ministerio del Ramo no respondió a las demandas de disminuir las pensiones en los colegios privados y de brindar mejores condiciones en los establecimientos públicos para que los niños y jóvenes puedan pasar clases desde sus hogares. Esto significa equipos y acceso del Internet o al Internet. Estamos hoy con una especialista en pedagogía y en comunicación. En Santa Cruz, con nosotros Mónica Olmos. Quiero tomar contacto con Santa Cruz y en primera instancia saludar y felicitar a Mónica Olmos, madre de familia, una gran profesional, gran madre y gran amiga. Un gusto saludarte, Mónica. Felicidades en este 27 de mayo. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Un placer también estar en tu programa. Un saludo cordial a toda tu audiencia, un abrazo para ti y un saludo cariñoso y especial para todas las mamás en su día. Nuevamente el tema de la educación virtual y del rol que debe jugar en este momento un Ministerio de Educación ha desatado polémica y debate. Hace 2 días hemos visto que se ha generado esto del paro virtual que ha emanado, que ha surgido de las demandas que tienen padres de colegios particulares, pero también de colegios fiscales, que tienen una relación con la pensión que pueden o que quieren pagar los padres de familia en las unidades privadas, pero también con la necesidad de contar con computadoras, con plataformas y con acceso a Internet en los establecimientos públicos. ¿Cómo tú ves este momento que estamos viviendo en temas de educación, Mónica? Gracias por la pregunta, Mauricio. Y antes de responderla muy puntualmente, quisiera hacer algunas precisiones, tres precisiones para poder entender el contexto en el que sucede esta demanda, Mauricio. Y resulta que pienso que uno de los grandes problemas de la gestión pública es que no se actúa de manera pronta y de manera transparente. No se está trabajando, o al menos eso da la impresión, eso parece ser, de manera colaborativa, Mauricio. ¿Sí? Yo no veo que la institucionalidad que existe, tanto pública como privada, esté trabajando de manera coordinada con la cabeza, con la cartera, en este caso con el Ministerio de Educación. No veo un trabajo colaborativo, entonces es ahí donde van surgiendo voces disonantes, ¿no es cierto?, que pueden ser producto también de otros móviles que seguramente hay, porque parece que esas posturas radicales, intransigentes, solamente pueden entenderse a partir de otros móviles y no precisamente el que ellos manifiestan, ¿no? La demanda que ellos manifiestan. Primera precisión. Segunda precisión, hay que reconocer que para el Ministerio de Educación le está resultando muy difícil comunicar e informar lo que está haciendo. Yo pienso que es importante hacer, pero más importante también es decir lo que uno hace, Mauricio. Y aquí creo que el Ministerio de Educación está pecando de no saber comunicar lo que está haciendo, dando lugar a pensar o a creer, ¿será que lo está haciendo? Y si lo hace, ¿por qué no lo comunica? ¿Por qué no lo informa? Yo insisto que está dando lugar a este tipo de manifestaciones que de pronto obviamente no las justifico, ¿no? Pero está dando lugar a esta y otro tipo de reacciones, porque cuando la gente no se siente informada, no se siente parte de un proceso de comunicación, de interacción, cuando no tiene la información de primera mano, pues duda, ¿no? Y también cree mentiras, cree especulaciones, etcétera, etcétera. Y la tercera puntualización, Mauricio, tiene que ver con que el gobierno no está entendiendo, me parece, las nuevas formas de participación política que tiene la ciudadanía, la sociedad civil. No entiende que, por ejemplo, el movimiento de las pititas, del 21F, todo este movimiento mundial que se da a través de las redes sociales ha empoderado al ciudadano.
y tiene la capacidad de tumbar leyes, de tumbar decretos y de tumbar presidentes, Mauricio. No termina de entender esa lógica. Por eso es que vemos a una presidenta de Bolivia diciendo que ahora todas las normativas de salud van a ser socializadas en redes sociales. Sí, y por eso mismo, ¿no es cierto? Y porque un día se aprueban decretos y al otro día se los derogan, por eso mismo es que el Ministerio de Educación en concreto debe tener una mayor y mejor capacidad para comunicar lo que está haciendo. Ahora bien, si no lo está haciendo, pues hasta cierto punto podemos dar crédito y entender este tipo de exigencias y de situaciones que obviamente mueven el piso a cualquier autoridad, ¿no? Lo que hemos visto hace un par de días de parte de este grupo de maestros que tienen, creo, representación nacional, se puede entender desde ese punto de vista, es decir, se entiende que al parecer no están bien informados al pedir o al decir más bien que no van a pagar un peso, ¿no? La principal figura de esa Asociación Nacional de Padres, el señor Pereira, si no me equivoco, ha dicho en ese video que se ha hecho público por las redes sociales que no van a pagar un peso. Hay otras voces que dicen deberíamos pagar hasta el 50%. Y hay un par de diputadas que están gestionando el descuento del 30 al 50% más o menos de las pensiones. Por su parte, Andecop, que aglutina, no nos vamos a olvidar, a 28,000 maestros, ¿sí? Y él ha dicho que si aceptaría un no pago del 50% o una rebaja del 50% de las pensiones, más del 85% de los colegios privados de Bolivia tendrían que cerrar sus puertas. Entonces, yo creo que es fácil informar y comunicar, hacer un esfuerzo de comunicación. El ministerio tiene todos los recursos y medios para hacerlo, explicando esto que es tan simple, ¿sí? Es decir, ¿quiénes somos los padres de familia para decir que no vamos a pagar por un servicio que es el de la educación o que vamos a pagar solamente el 50%? ¿Acaso nuestros hijos en el sistema privado han pasado el 50% de clases? Y aunque hubiera sido así, Mauricio, ¿con qué moral podemos pedir el 50% cuando no conocemos las obligaciones económicas y financieras, ¿no? Y de presupuesto que hacen los establecimientos? No los estoy defendiendo, pero no tenemos, me parece, los recursos como para lanzar una cifra del 50% o del 30%, ni siquiera del 15% ni del 10%, porque no sabemos cómo se manejan los presupuestos ni cuáles son las inversiones que cada año hacen los establecimientos educativos. Pero si hay una institución seria, Andecop, que nos dice que el 85% de los colegios van a tener que cerrar, es que no es pues correcto que nos lancemos con una cifra o con una exigencia de esta naturaleza, Mauricio. Bueno, ahora, evidentemente los padres, y me voy a poner de abogado del diablo un instante, Mónica, los padres aseguran haber hecho cálculos, haber manejado cifras, y ellos afirman que con el 50% de las pensiones se pueden cubrir los salarios, las obligaciones por otro tipo de servicios y probables deudas que puedan tener los propietarios de los establecimientos. No sabemos en base a qué cálculos, en base a qué realidades se han podido hacer estas cifras, pero bueno, las han planteado así. De todas maneras, han llevado esto a escenarios donde la situación no avanza. Entiendo yo que Andecop ha dejado en manos del ministerio, otros han dejado en manos de la Asamblea la decisión final, pero vaya, como usted decía, Mónica, ni en el Ministerio de Educación ni en la Asamblea Legislativa Plurinacional hay una respuesta para unos y para otros. Y esto preocupa. No, sí, por eso te digo que yo creo que más allá de cifras y de números, tiene que haber una comunicación y una gestión pública mucho más abierta, ¿no? Tenemos que cambiar de paradigma de la gestión pública, Mauricio. Tenemos que comenzar a trabajar en democratizar y abrir
nuestra gestión pública. Hoy las redes sociales, las nuevas interacciones que se dan con las tomas, con el poder, ¿no? Y con el gobierno, nos están diciendo que la gestión pública debe abrirse, debe transparentarse. En Chile, por ejemplo, hay una experiencia ya de muchísimos años en lo que se llama la gestión de gobierno abierto. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a hacer en vista de que el no conocer los números, las cifras y los esfuerzos y las gestiones que se hacen nos pueden convocar a este tipo de exigencias que de pronto están fuera de lugar. De pronto pueden ser legítimas, Mauricio, pero hoy, entiendo, puede ser bajen el 50% porque nuestros hijos no han pasado clases y porque hay costos que no se han cubierto, no se han realizado, ¿no? Mañana puede ser la reglamentación, la falta de reglamentación, y pasado mañana puede ser otra, y a la semana puede ser otra demanda, y lo estamos viendo no solamente en educación y con los padres de familia, lo estamos viendo en diferentes niveles incluso de gobierno. El tema de cara a cara también tiene la misma coyuntura y el mismo modelo, y es porque no estamos transparentando y porque no nos estamos dando cuenta que nos tenemos que adelantar a informar sobre lo que estamos haciendo para crear una especie de contención, ¿me entiendes? Tenemos que contener el problema y mejor si lo podemos evitar. Yo creo que la comunicación, ambos somos comunicadores sociales, Mauricio, entendemos la magia que produce cuando la hacemos honestamente, ¿no es cierto? Cuando hacemos un proceso de comunicación abierto, honesto, no hay por qué te falle. Quizás esto no es muy político, no sea políticamente correcto lo que te estoy diciendo, pero desde las esferas de la comunicación y desde lo que espera el padre de familia o el otro que no es funcionario público, creo que es correcto. Y creo que estas bolas de nieve, ¿sí?, a veces empiezan a tomar mucha forma y mucho tamaño porque no sabemos, y en este caso el gobierno, el Ministerio de Comunicación, se toma su tiempo, ¿no? Y se toma mucho más tiempo para informar. Ahora bien, lo que te digo es concreto. Hoy día yo he entrado al Ministerio de Educación y he encontrado la misma información que he encontrado hace un mes y medio cuando conversamos tú y yo en tu programa. No hay información actualizada, ¿sí? Si tú entras a las páginas, y ojalá pudieras apoyarnos con esto, Mauricio, para que no se crea que yo estoy inventando. Si tú puedes apoyarnos con imágenes, por ejemplo, del Ministerio de Educación de Chile, del Ministerio de Educación del Perú y del Ministerio de Educación de Uruguay. He escogido solamente al azar 3 países, ¿sí? Perú con una situación sociocultural y económica, digamos que muy similar a la nuestra, un histórico educativo muy similar al nuestro. Chile, un referente latinoamericano, y Uruguay también con muchas ventajas sobre nuestro país, pero los 3 vecinos nuestros. Tú ahí vas a ver, y lo podemos estar viendo, la gran cantidad de actividades y de productos, ¿sí?, que están produciendo en torno a nivel de educación primaria, secundaria, terciaria, de cuarto nivel, ¿sí? Educación alternativa, inclusive, ¿no?, con otros nombres, pero parecida, para institutos, educación universitaria. Es decir, es admirable, además, la simpatía y la amabilidad, ¿no?, que tienen sus entornos virtuales, sus interfaces, como cualquier persona puede ingresar y al tiro, en 5 minutos, ¿qué? En 2 minutos enterarse la gran cantidad de actividades que están haciendo y esfuerzo todo el mundo. Y todos hemos entrado en crisis más o menos al mismo tiempo, ¿sí? La diferencia, Mauricio, es, dirá también el televidente, sí, pero en Uruguay resulta que desde el 2007 tienen un programa, ¿no?, que vincula la educación con la tecnología, y ya tiene una etapa de madurez, digamos, ¿no? Y les resulta mucho más fácil. Dirán, sí, Chile también y Perú también. Sí y no. Y bueno, en Bolivia, ¿qué hemos hecho? Hemos perdido 15 años, quizás mucho más, ¿sí? Pero para hablar de este último gobierno, y no hemos avanzado en nada. Y yo entiendo que hoy parar
y empezar a producir material, porque lo que hay que hacer es producir contenido, ¿sí? Y hacer actividades y hacer planes y propuestas, debes de la nada, es una locura. En 76 días que vamos de clases no presenciales, no se puede hacer lo que estos países han hecho en años y probablemente décadas. Es cierto, pero también en 76 días, querido Mauricio, sí se puede hacer una reglamentación que hoy es la demanda de padres y de abogados que dicen, un contrato que nosotros hemos firmado con los colegios no habla de educación virtual. Entonces nos están dando un servicio que es ilegal. Bueno, hay que ser bastante desconsiderado para no querer entender que esto no ha sido capricho pues de una presidenta o capricho de un ministro de educación. El COVID no lo ha traído aquí nadie, ¿sí? Se ha aparecido como un extraño maldito y nos ha movido el piso a todos, ciertamente, pero 76, 70, casi 80 días de no presencialidad era tiempo suficiente como para poder, creo, hacer mejores cosas, Mauricio. Bueno, esto quiere decir, Mónica, tú que has estado haciendo un seguimiento a las actividades del Ministerio de Educación, algunas han sido socializadas a través de los medios y probablemente pocas o ninguna mediante las plataformas donde debiera estar todo lo que hace un ministerio, porque no se trata simplemente de sostener la situación y llegar hasta el final de esta gestión, sino de poder llevar adelante muchos mecanismos que ayuden a mejorar la situación actual que tenemos en la educación. Pero bueno, tú que has estado haciendo seguimientos, podríamos afirmar entonces que el Ministerio de Educación poco o nada ha contribuido para enfrentar esta situación y para mejorar la educación en este tiempo de administración de Áñez. Y yo me remito a lo que veo en la página web. Yo me remito a lo que escucho en los medios de comunicación y en las redes sociales, ¿no? Y lo que se escucha de parte del titular de educación, del señor Cárdenas, a quien yo admiro mucho y quiero mucho, es, son vaguedades, Mauricio. Son acciones futuras, ¿no? No son precisiones. Lo único preciso que yo he escuchado del ministro es el convenio estratégico que ha hecho con la Católica para acceder a sus licencias internacionales de capacitación, etcétera, ¿no? Muy bien, excelente, y además que le ha ido muy bien, porque han batido récords, les ha ido extraordinariamente bien. Tú entras a su página y puedes encontrar que sí, y ya a la de Ciscos, por ejemplo, no a la del Ministerio de Educación, porque ahí no vas a ver nada, ¿no? Entras a otras páginas y sí puedes ver que se están desarrollando con mucho éxito muchos grupos y muchos cursos que tienen estas licencias, ¿no? Estos sellos. Eso es lo único concreto, Mauricio. Pero, por ejemplo, sobre teleeducación, para no hablar de la virtualidad como tal, sino de teleeducación, la ministra hace casi un mes prometió que se iba a hacer un convenio con el Ministerio de Educación para hacer educación a través de los medios de comunicación tradicionales que maneja el Estado, las radios y la televisión. ¿Tú has visto algo? Yo no lo he visto, ¿no? Y la prensa revela aquello. Una simple reglamentación con 5 o 6 páginas no existe. Entonces, lo básico, que es el marco normativo donde se va a mover, mira, se ha prohibido, por ejemplo, evaluar estos procesos de la educación virtual, estos procesos formativos. Se pueden dar las clases, sí, pero no se puede evaluar, está prohibido evaluar. ¿Por qué está prohibido evaluar? Porque no hay una normativa de evaluación de aprendizajes. Entonces, si no vamos a concluir o ir cerrando las etapas de un proceso formativo por falta de una reglamentación, señor, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Una reglamentación, porque tenemos que viabilizar el proceso. Y si la falta del reglamento nos está perjudicando y retrasando el proceso, ¿no? Que en la mayoría de los colegios privados me parece que va muy bien. Ahora bien, sobre el me parece, Mauricio, resulta que hace como un mes o más inclusive
se ha hecho un trabajo de diagnóstico, un mapeo sobre el acceso y el uso de recursos tecnológicos en cada una de las viviendas de los estudiantes de los colegios privados. ¿Conoces información? Yo no conozco. ¿Está en la página web? No está. Entonces, esa capacidad para informar, o sea, no se tiene, Mauricio, ¿no? Tú puedes ir conteniendo tus acciones, ir mostrando adelantos de la información, pero se guardan como si fueran secreto de Estado. Cuando ya la dinámica de comunicación entre sociedad civil y gobierno, sociedad política, es otra, ¿no es cierto? Es otra, pero no se está entendiendo. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo un mejor esfuerzo? Te repito, que no se muestre, que no se suba, que no se diga, no quiere decir necesariamente que no se esté haciendo. Pero como comunicadora social y viendo que hay muchos frentes, ¿no?, que están queriendo desestabilizar a este gobierno, porque eso es evidente, Mauricio, ¿no? El gobierno debe preocuparse mucho más en hacer una gestión de la comunicación adecuada y no lo está haciendo. Entonces, a tu pregunta, yo creo que el gobierno, quiero creer que hace, pero que no informa. Quiero creer, pero honestamente, Mauricio, y sin pelos en la lengua, te digo, creo que no está sabiendo cómo hacer. Bueno, y probablemente corrobora esto que estás mencionando, Mónica, el hecho de que no se solucionan los conflictos y no se tienen respuestas para estas demandas que surgen desde diferentes lugares del país. Quiero agradecer mucho por este contacto que has entablado con Cochabamba, Mónica. Vamos a continuar hablando de educación porque hay mucho que tocar en este ámbito, muchos desafíos que debemos ponernos al frente en un tiempo que nos ha obligado a mirar tecnologías, que nos ha obligado a obligar plataformas y principalmente metodología de enseñanza y aprendizaje. Y creo que en eso, en estos días que hemos estado en cuarentena, poco, o coincido contigo, nada hemos avanzado. Gracias, Mónica, y una vez más un saludo especial en este Día de la Madre. Gracias, querido Mauricio, para despedirme y no quedar como una criticona. Yo quisiera proponer 4 cosas rápidamente. En primer lugar, hay que acelerar una normativa, un marco normativo. Tenemos que tener el reglamento para la teleeducación y la educación virtual, ¿sí? Tenemos que hacer una adecuación curricular, que seguramente va a venir, obviamente, con la reglamentación, pero hay que adecuarnos, no hay que llevar una cosa al otro, no es eso, nos vamos a equivocar. No hay que llevar la presencialidad a la virtualidad. Hay que hacer capacitación docente constante y todo el año, ¿sí? Y tenemos que facilitar mucho más de lo que ya se ha hecho el acceso a la tecnología. Tenemos que tener en los colegios, en las universidades, en los institutos y en todo centro de educación acceso gratuito al Internet. Tenemos que tener Wi-Fi, Mauricio, y acceso a computadores. Gracias, Mauricio. Un placer siempre hablar de educación contigo. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Mónica. A ti las gracias por todo lo que nos brindas en cuanto a información, análisis de un tema que es muy importante y necesario en el país. Buenas noches.